Este es un video de un manga que ya hablamos hace tiempo y es un videito del gran Yoshimitsu Kaleon, el manga de terror que obligó a su creador a abandonarlo. Y creo que él lo narra bastante bien en esta historia. Así que vayamos allá. Cualquiera que lleve suficiente tiempo viendo este canal sabrá que rara vez se deja espacio a lo sobrenatural. Todo esto enfundándonos en la idea de que todo debe atender a una lógica, pero ¿qué sucede cuando toma lugar una historia que parece estar envuelta en una auténtica naturaleza extraña? Pues podría ser una simple secuencia de hechos desafortunados. Es tan insistente y tan apegada a un patrón que inevitablemente hace creer que existe algo más allá. Algo así es la historia del día de hoy, aunque por supuesto buscaremos abordarla desde un lado sensato. Cuando hablamos de terror, no cabe duda que Japón ocupa un lugar muy especial, pues desde sus historias folclóricas hasta sus producciones millonarias, como lo pueden ser películas, este país tiene un extenso catálogo de cosas que evocan de manera efectiva al miedo. En este sentido, también podríamos meter a los mangas, las historietas propias de aquel país, que muchas veces sirven como base para las animaciones tan populares alrededor del mundo, aunque... ¿Le estábamos viendo prácticamente el culo a Luffy? Bueno, no importa. Claro, no siempre un manga deriva en una animación. En cuanto a este medio se refiere, podemos hablar de varios autores que, por medio de su dibujo e historias, han logrado aterrar a todo lector que se ha topado con su trabajo. Personalidades como Shintaro Kago, Suehiro Maruo... ¿Shintaro Kago? ¿Qué pasa con los japos, güey? Bueno, no importa, güey. O el más famoso de todos, Junji Ito. Juanito. Son un buen ejemplo de mangakas de terror con obras sublimes y capaces de atormentar tu mente con toda clase de conceptos surreales. Pero estoy seguro que ninguno de estos autores, ni cualquier otro que puedas mencionar, habrá pasado por una situación tan desesperante como la del señor Masaki Nakayama, quien pareciera haberse autoimpuesto una maldición terrible. De 56 años de edad, nacido en la prefectura de Hokkaido, Nakayama es un hombre especial en cuanto a historias de un tinte oscuro se refiere, trabajando en cosas tan diversas como obras policíacas, hasta el más puro terror psicológico. Probablemente su obra, Semillas de Ansiedad, o por su nombre original, Fuan no Tane, sea la más popular en su catálogo, tratándose de un compendio de breves historias de terror ocasionalmente basadas en el folclore tradicional. No obstante, es su obra paralela, Koishou Radio, la cual nos ocupa para esta ocasión, pues, como he adelantado, parece que ha derivado en algo especialmente terrible para su autor. Koishou Radio, existente desde el año 2017, es un manga que nos lleva por medio de una narrativa desordenada en capítulos confusos, donde nuestro trabajo será aprender a relacionarlos, y donde conocemos los terribles hechos ocasionados por un mal que va más allá de nuestra comprensión. Conocemos múltiples personajes y tiempos diferentes, a menudo saltando confusamente entre narrativas, con capítulos de apenas unas pocas páginas, donde somos testigos de los horrores del llamado Dios. No lo hemos visto, esta es la primera vez que vemos este video. Lo íbamos a ver una vez, pero lo olvidé. Dice Edu, Carmelo, yo quiero ver un debate del Pure contra ti, vía llamada por Discord, güey. Ni siquiera sé usar Discord, güey. Cuando hagas un extensible, hazlo realidad. No mames, güey. Debatir con el Pure, no, güey. Mejor traigan al Dallas, güey, a debatir con el Pure. Estoy seguro que se va a poner más divertido. Dios del cabello. Una entidad que, como veremos poco a poco, no se trata realmente de un ser oscuro, pero que ha tenido que desviarse hacia los confines más demenciales, transportando a los muertos, agarrando y manteniendo a la gente de las sombras y traumatizando a sus víctimas. Para que te hagas una idea, en el primer capítulo nos ubicamos en un pequeño pueblo donde una niña le llora a su abuela rogándole para que no corte su cabello, a lo que ella responde que es un proceso necesario, que eventualmente su pelo irá creciendo en la medida adecuada y que ella misma había pasado por esto. Capítulos más adelante, volvemos a ver a esta chica, ahora convertida en una joven con una larga y hermosa cabellera, pero que al ver su reflejo en la ventana del tren en el que va, se mira totalmente calva. De repente, su cabello es jalado por algo desde atrás de su asiento, y aquel reflejo voltea a verla con un rostro deformado de manera atroz, y así por el estilo.
iremos viendo más de esta pobre mujer y otras historias de gente que a primera vista no parecería estar relacionada, sufriendo de sucesos espantosos en capítulos que reciben nombres similares a frecuencias de radio. A esto se debe el nombre de este manga. Historias cortas que parecían relatos que pueden encontrarse en una determinada frecuencia, sintonizada por una peculiar radio, que de hecho vemos de primera mano en la portada de los primeros capítulos. Tengo ¿Qué miedo. es esta radio? ¿Y por qué todo funciona Es la radio así? Kinder Sorpresa, Es no. algo que hasta la fecha no se sabe, pero que indudablemente dota a esta obra de una característica muy especial. Al ir avanzando entre los episodios desordenados, llegaremos a conocer un poco más de aquel dios del cabello, el por qué ha encolerizado y los abominables sucesos que está provocando en el mundo. Me encantaría abordar más a fondo en algunos de mis capítulos favoritos de esta obra, pues aunque no es ni de lejos una de las mejores de su género y se notan diversas carencias por parte del autor, en realidad logra muy bien su cometido en más de una vez. Supongo que es un viaje que cada quien debe ir conociendo por su cuenta, aunque he de advertir que muy pocos capítulos están traducidos al español, y encontrar los volúmenes completos en inglés puede ser engorroso, dependiendo de en qué página busques. Pero siguiendo adelante con el suceso trascendente para este video. Ando buscando el manga completo, si se puede en español y ordenado, de Evangelion. Si alguien tiene cómo conseguirlo ordenadamente, se lo agradecería muchísimo, porque lo he encontrado solo por partes y en japo, güey. Es justamente cuando hablamos de los volúmenes que el propio autor confiesa el pesar que ha tenido que afrontar. Habiendo iniciado en octubre de 2017, se estuvieron publicando capítulos y volúmenes de manera periódica y seguida hasta febrero del 2018. Luego de esto, hubo una pequeña pausa de un mes, hasta abril de aquel año, algo relativamente normal, de no ser porque al final del volumen 5, el señor Nakayama nos menciona algo interesante. Las siguientes páginas contienen una colección especial de historias de terror reales representadas lo más cerca posible de la realidad. El siguiente episodio fue preparado como disculpa por la falta de capítulos durante mi hospitalización. Lo dibujé en mi habitación del hospital mientras analizaba confusamente lo que me había pasado. Seguido de esto, hace viñetas mostrando de modo gráfico cómo se le formaron ampollas gelatinosas de sangre negra. A ver, les voy a dar un resumen y un intro porque Yoshimitsu, la forma en la que lo está contando, a lo mejor mucha gente no la agarre, ¿ok? Hay un mangaka que escribe varios mangas de terror y algo que no ha dicho pero que va a decir ahorita en un momento más es que en un punto de su vida, debido a una supuesta maldición, empezó a tener varios problemas y sucesos paranormales le empezaron a ocurrir. ¿Ok? Entonces, eso provocó que su historia Koushu Radio se dejara de escribir durante varias semanas o durante bastante tiempo, y él empieza a escribir en uno de sus mangas lo que le ocurría a él para irle contando al público estos sucesos paranormales que le estaban ocurriendo o sucesos terribles, y que era al mismo tiempo la razón por la que no había podido terminar el manga. Ahorita van a ver una serie de cosas muy extrañas que le pasaron hasta el punto de que el vato no pudo más con la presión paranormal y nomás dejó de escribir las historias. ¿Ok? Una vez que ya lo explicamos de esa manera, creo que es más sencillo, ¿verdad? Dice, él se llama Fuad Hiro, pero me suena a fuadero, como suadero. Así que le vamos a decir, Suadero nos dice, una pregunta, ¿ya has hecho un video hablando de Hellboy? No, lo tengo planeado, pero siempre se atrasa por una u otra razón. Pero eventualmente vamos a hablar de Hellboy. En tu manga online está la mayoría de mangas en español. Eso me dijeron, güey. El otro día lo estuve buscando y no estaban. ¡A la verga, moderador! ¿Qué pedo, güey? ¿Y si llegas, y si mejor llegas mañana, güey? Seguimos, ahora sí. Rodeando sus labios, lengua y encías, y como a su vez su cuerpo estaba cubierto de hematomas, de la mano de sangre en su orina y heces, algo que ya es terrible por sí solo, pero más aún, porque esto coincidía muy bien con algo que le había ocurrido a uno de sus personajes dentro de la historia. Luego nos dice que al ir al hospital, le informaron que su conteo de plaquetas en la sangre estaba por los suelos, que de seguir así,
moriría muy pronto Su y que puta no podían madre. explicarle muy bien a qué se debía su condición, aunque luego le explicaron que, de alguna manera, había contraído púrpura trombocitopénica idiopática, un trastorno hemorrágico en el cual el sistema inmunitario destruye las plaquetas, que son Ok. necesarias para la coagulación normal de la sangre, lo que lleva a sangrado inesperado de manera interna y externa. Una condición relativamente anormal en un hombre adulto. Por irónico que parezca, él había dibujado relativamente Ojo, anormal güey, esta enfermedad dice, figura 1, frecuencia según sexo. Yo tengo mucho, así que no pasa nada. ¡Bien ahí! ¡Ja! Superamos la enfermedad, let's go, man. en un hombre adulto. Por irónico que parezca, él había dibujado algo medianamente similar en el manga, con una persona que vomitaba sangre y de la cual emergían demonios. Luego de esto, tratando de retomar la tranquilidad, nos menciona cómo, pese a ser un autor de terror, contrario a lo que muchos pudiesen pensar, nunca le había ocurrido nada especial que le sirviese como inspiración para sus historias, o al menos eso había sido hasta que decidió alquilar una oficina en un edificio viejo para trabajar en condiciones más óptimas. En determinado momento, encontró escondida una caja que contenía un pequeño santuario doméstico roto, algo muy utilizado en Japón para poder rezar en los hogares o centros de trabajo. Trató de no tomarle mucho aprecio a esto, pero tiempo después, trabajando con sus asistentes, comenzaron a escuchar cosas como crujidos provenientes del techo, arañazos en las paredes, y se hizo presente un olor a podredumbre, acompañado de repentinos fallos eléctricos. Tiempo después, ocurrió un breve altercado con el hombre que le alquilaba el lugar. Se trataba de un hombre mayor, el cual, en medio de la pelea, deformó su expresión de una forma que hizo que Nakayama quedara muy asustado, algo que terminó plasmando en su manga, precisamente con ese rostro horrible que la chica del tren vio en su reflejo. Ok. Aquí hay que hacer una acotación, y no es que todos estos sucesos le ocurriesen mientras dibujaba Koisho Radio. Las cosas relacionadas al lugar que alquilaba tuvieron lugar antes, pero aún así no pudo evitar recordarlo en esta época, sobre todo porque, aunque tiempo después se mudó a otro sitio donde parece que fue donde cayó enfermo, su mente, quizás jugándole una mala pasada, no dejaba de rondar sobre aquel santuario roto que había encontrado, creyendo que quizás estaba relacionado de alguna manera. Obviamente el hecho de que encontrara ese pequeño santuario roto era como que de un mal augurio, güey. O una maldición, güey. Pero qué culpa tenía el vato, güey, si él ni lo rompió, güey, solo se lo encontró ahí. Una sospecha que solo se hizo más grande cuando uno de sus asistentes, que había dejado de trabajar con él, fue a visitarlo revelándole que el motivo por el cual había renunciado es porque su madre, quien se desempeñaba como especialista en cuestiones espirituales, le dijo que había algo malo con el lugar de trabajo. Más adelante, cuenta otras cosas muy desafortunadas, como que mientras trabajaba en otro manga no relacionado, un talismán de protección que había puesto por su paranoia a lo del santuario se cayó al piso, pero de tal manera que parecía haber sido lanzado con fuerza. Posterior a eso, nos habla de cómo varios de sus colegas del mundo del terror, relacionados tanto a mangas como a animes, sufrieron leves accidentes o cayeron muy enfermos, justo después de haber hablado con él y ofrecerle retroalimentación, algo que fue acentuado con una pequeña gotera de agua en su lugar de trabajo, algo que resultaba ilógico, tomando en cuenta que se encontraba en un quinto piso, sin nada que debiera filtrar agua desde la planta superior. Al final de este quinto volumen, nos suelta otro suceso vago que terminó afectando su trabajo, y es que el verdadero motivo por el cual abandonó aquella oficina en un edificio viejo es porque existía un olor fétido en la planta baja, con el cual era imposible lidiar, y que tiempo después, sus asistentes le mencionaban cómo era posible ver sombras merodeando la oficina, a veces siendo posible verlas en los reflejos de las ventanas. Nakayama nos dice que no pretende contar todas las cosas vividas, pero que éstas causaban que sus asistentes se fueran y que a él mismo le agotaron mentalmente. Tiempo después, llegaría el volumen 6 del manga, y aunque este cierra con la promesa de continuarlo en el siguiente, también nos ofrece un texto que remarca una advertencia anterior de que no dejaría de trabajar en esta obra, a menos de que cosas extrañas siguieran ocurriendo, aclarándonos desde una vez que ciertamente esas cosas ocurrieron. A diferencia de los sucesos anteriores,
Nakayama nos aclara que todo lo siguiente tuvo lugar durante la producción del volumen 5, lo que enfatiza que sea lo que sea que esté pasando, tomaba... Dice, como eso de que si piensas mucho en que algo malo va a pasarte, entonces te pasa, sí, como una sugestión, ¿no? Lo piensas tanto que lo terminas provocando a veces. Lugar solo con Koishou Radio. Primero nos dice que, aparentemente, cada vez que compartía con alguien los sucesos extraños que le pasaban, surgía alguna eventualidad desafortunada, como una vez en la que había hablado de sus experiencias con un narrador de historias y cómo pretendían hacer una reunión para hablar de ello, pero que las cosas se acomodaron de tal forma que ninguno de los implicados pudo asistir al sitio y todo se canceló. Una vez más nos insiste en cómo algunos con quienes llegó a hablar en mayor profundidad del asunto terminaban lesionados u hospitalizados, siendo quizás lo más alarmante, como en el periodo de tiempo donde el volumen 5 ya estaba alcanzando sus partes finales y él pretendía hablar de los sucesos extraños. De repente, un lado de su cara se hinchó como un globo, dejándole incapaz de poder hablar, pero él no sentía dolor. No se trataba de una alergia e incluso pudo descartar que se tratara de una fiebre. Su confusión se volvió pánico cuando por impulso fue a revisar sus notas y se percató de que justo él había escrito sobre la incapacidad de hablar en el manga de Koishou. De hecho, existe un panel de la protagonista donde pretende hablar con... Yo creo que el vato se le combinó su enfermedad o el lugar donde vivía tenía un dudoso estado de higiene, güey. Por eso olía y apestaba y todo eso, ¿no? Y algo lo estaba enfermando ahí, güey. Yo creo que todo eso era, que lo iba enfermando y eso le daba como depresión porque no sabía qué estaba pasando. Y una cosa fue llevando a la otra, pero no creo que haya tenido nada que ver con lo paranormal, güey. Con su exnovio sobre la situación paranormal que vive, pero al hacerlo, su rostro se deforma imposibilitándole hablar, en extremo similar a lo que le estaba ocurriendo a Nakayama. Este relato termina con el hombre diciéndonos que fue al hospital y sencillamente no le pudieron dar una explicación a su condición. Al final, Nakayama nos cuenta que pese a haber querido permanecer escéptico todo este tiempo, parecía que el mensaje era claro. Sea lo que sea que estaba irrumpiendo en su vida, no lo dejaría hablar del asunto. No lo dejarían volver a hablar de eso de nuevo. Lo último que se puede leer es a Nakayama diciendo que no volvería a hablar de estos asuntos, que no quiere pasar más por este trauma y abandonará todo intento de investigar o abordar más las cosas. Y esto fue lo último que se hizo de Koishou Radio hasta este momento. Originalmente supe de esta historia hasta hace apenas unas semanas. Creí que se trataba de algo reciente. No fue sino hasta la investigación para este video que me di cuenta que todo este asunto ya tenía un tiempo considerable. No encontré mayor información relevante sobre Masaki Nakayama, salvo el hecho de que sigue trabajando en su otro manga exitoso, Fuan no Tane, y por lo visto no tiene intenciones de retomar Koishou Radio. Partiendo desde una base escéptica, lo primero que uno podría pensar es que nada de lo que este autor nos ha descrito es cierto, que solo se trata de una historia paralela a su manga, para sí, como una estrategia de marketing. sazonar un poco más las cosas o hacerlo más relevante. Y es justo decir que al no haber mayor evidencia que su palabra, es fácil pensar esto. Y bien podría ser la única respuesta a todo el asunto, pero... ¿y si no es así? Por lo que se puede ver, Nakayama es una persona escéptica que para los estándares del ciudadano japonés promedio no se deja llevar por las supersticiones. Güey, una persona escéptica, ¿qué no viste que pensaba que su casa estaba embrujada por la cuestión rota esa que encontró? Y además de eso, luego puso un talismán de protección. A mí no me suena muy escéptico, güey. Y que no fue sino hasta las últimas consecuencias que le invadió un miedo auténtico. ¿Cómo se puede explicar entonces que tantas desgracias y sucesos extraños giren en torno a un individuo? Para empezar, ¿por qué a él? Y más importante aún, ¿por qué esto? Solo pareciera ocurrirle cuando trabaja en el manga de Koishou Radio y no en sus otras obras. Sin duda algo muy extraño. Si este asunto es verídico o no, lo dejo a tu criterio. Pero para quienes somos escépticos, este caso orilla a ese horrible vórtice
donde las explicaciones parecen ser insuficientes y se enciende esa diminuta llama de duda. Ay, ay, ay. Definitivamente una historia muy espeluznante. En todo caso, velando por la salud y bienestar de este hombre, esperemos que nunca más vuelva a involucrarse en este manga y en sucesos El Pou de las esta creepypastas, güey. Exactamente, man. Muchas gracias por ver. Ay, no, tengo miedo, güey, no.